ya no es suficiente. Por eso nos movemos por el ciberespacio a máxima velocidad. La RZ Radio, porque el futuro es hoy. En un mundo manejado por las redes sociales, te podés encontrar con cualquier cosa. Tenés que saber qué elegir. La RZ es la mejor opción. Información justa. Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Una Mirada Austral. En este programa que por ahora no ha llegado mi coequiper Pepe Muñoz Aspiri, pero que en breve estará llegando producto de la cantidad de gente que hay concentrada pese a la lluvia en el Congreso para reclamar este reclamo genuino que estamos teniendo tanto estudiantes como docentes y toda la comunidad educativa para poder resolver el problema presupuestario, salarial que está atravesando la educación. Sumado a esta gran crisis económica que hoy nos ha hecho a todos temblar y que lamentablemente va a continuar en ese sentido. Para el día de hoy, pese a esta situación que ameritaría un programa, ameritaría conversarlo mucho más, ameritaría tener una reflexión, un diagnóstico y una propuesta, incluso desde quienes pertenecemos al movimiento nacional, vamos a conversar con un invitado especial, con Aldo Diusdevich. Hola Aldo, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y bueno, comparto lo que vos decís, pero tal vez, yo venía pensando, ¿no? Con semejante día y uno se pone a hablar de historia, pero en realidad la historia es historia viva y todo aquello que revisamos para atrás nos sirve para entender el presente mejor y cuando uno ve, digamos, tantas similitudes en los hechos históricos con lo que pasó hace 30, 40 o 50 años atrás, empieza a descubrir cuál es el sentido de estudiar en profundidad la historia. Perón nos decía los peronistas, ¿no? Hay que leer la historia para aprender del error ajeno. El error propio llega tarde y cuesta caro. Y de esos tenemos a montones. Así es, hoy conversaba con mis compañeros de trabajo, ¿no? Que nos explicaban el fenómeno Macri, digo, pero el fenómeno Macri tenemos que ir a buscarlo desde el año 76. No nacieron por generación espontánea esta clase oligarca dirigente. Claro. Digamos, es una consecuencia de todo un proceso, ¿no? De entrega del país que se viene manifestando. Digamos, y a estos personajotes los encontramos, ¿no? En aquellos momentos horrorosos para el pueblo argentino, en los que se entregaron la patria. Sí, o el porqué, digamos, que es una de las cuestiones que nos da vuelta ahora, ¿no? Es decir, bueno, pero ojo, Macri no salió en repollo, lo votó el 51% Además de la gente, y lo votaron los jubilados, y lo votó la clase media, y lo votó el gran sector de la clase trabajadora y de la clase más humilde. Y esto también tiene que ver para atrás, ¿no? Porque uno cuando revisa la historia se encuentra que no es este hecho no es una casualidad, ¿no? Si por ejemplo si uno agarra el golpe del 76, cómo se fueron creando las condiciones para, en materia de opinión pública, para que la opinión pública tuviera una actitud pasiva, es decir,
por un lado, digamos, entre los que estaban muy a favor, los que estaban pasivos y los que estaban resignados, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, y vos tomás eso con el triunfo de Macri y bueno, responden, digamos, a las mismas mecánicas, a los mismos procedimientos y a las estrategias que el enemigo estudia en profundidad. Si no de gusto nosotros discutimos con un tipo, el cerebro, porque Macri no tiene cerebro, ¿no? Pero el tipo que, el Durán Barba que es el que realmente hace todas las travesuras habidas y por haber, y bueno, cuando ese tipo se pasó, no solo, digamos, vivió todo lo que fue, en este caso, la etapa del 70, sino que es un tipo que se pasa estudiando la historia y se pasa estudiando la historia y los procesos históricos para ver cómo nos joden. Y nosotros lo que tenemos que estudiarlo es para ver cómo evitamos que nos jodan, ¿no? Porque a veces uno dice, pucha, pero esta película ya la vi y esto ya pasó y ya lo vivimos de la misma manera y diciendo las mismas cosas, ¿viste? Y entonces vos te agarras y si no podemos ser tan sonsos de volver a caer y volver a caer en lo mismo, ¿no? Sí, ustedes, su generación lo comprenden mucho mejor. Para mi generación, hoy justamente hablábamos, es la primera crisis que vamos a vivir haciéndonos cargo de nosotros mismos. Claro. Digamos, esta es el primer cimbronazo. Para mí el 2001 yo era una niña, digamos, no tenía una clara percepción. Lo estudié después por escucharlos a ustedes explicárnoslo, pero digamos, vivimos una década en la que podíamos laburar y pagar las cuentas y vivir en un nivel de bienestar y de dignidad que hoy lo estamos perdiendo, ¿no? Esta es la primera crisis fuerte que vamos a vivir en nuestra etapa adulta. Qué viejo eso de ello. Porque claro, vos me decís del 2001 y yo creo que lo del 2001 está tan, claro. Está tan cercano y nosotros, a ver, si previo al 75 el Rodrigazo fue una cosa, si vos lees los diarios sí, y las declaraciones y las cosas que se decían y las recetas, los liberales, yo cada vez que leo y digo, pero estos tipos, a ver, no se les cae una sola idea, porque vos agarrás el discurso del 12 de abril de 1976, de Martínez de Odón, donde enuncia su plan económico. Yo te lo leo, y si te digo que es Duhovne que lo dijo ayer, vos vas a creer que exactamente es Duhovne, porque no, digamos, no cambian ni una palabra, es decir, te están diciendo que lo que tenemos que hacer es luchar contra el déficit del Estado, y los enormes gastos, y entonces lo que se necesita es sincerar la economía. La palabra sincerar la economía la usan desde, no sé, desde el año 30. Y aparecen como, encima lo muestran como cosas novedosas, porque de pronto te empiezan con todo este discurso y dicen, mire, vos escuchás 50 periodistas en los medios hegemónicos hablando de que, claro, hace falta sincerar la economía. Flaco, ya nos dijeron 40 veces eso y terminó como esto y generar confianza. O sea, a ver, lo que tenemos que hacer es generar confianza para que la inversión venga. Lo decía Alzogaray cuando lo puso Frondizi. Digo, te metes en la historia y cuando te metes en la historia de pronto es como abrir un librito de decir, pero mirá, ¿cómo? Esto se repite acá, allá, nos vuelven a hacer lo mismo, nos vuelven a decir las mismas cosas, nos volvemos a tropezar y los movimientos populares volvemos a tropezar con las mismas piedras. Entonces creo que de esto se trata el análisis de la historia, y un análisis de la historia que tiene que tener un contenido autocrítico. Sí, después nos dicen a los peronistas, ¿no?, que tenemos que ayornarnos, modernizarnos en nuestros planteos, y la verdad que cuando uno analiza lo que ellos dicen es exactamente lo mismo hace décadas. Digamos, nos siguen vendiendo el mismo buzón, y aprovechándose de nuestras debilidades, ¿no?, digamos, de nuestros momentos de debilidad política para poder abalanzarse sobre lo poco conquistado en cada uno de nuestros momentos. Claro, y lo otro que también te enseña, digamos, es cuánto nos cuesta, es decir, nos cuesta mucho llegar,
y cuando nos caemos lo que nos cuesta volver. Entonces, digo, y uno, la conclusión que saca, o yo digo, bueno, una vez en el momento que lleguemos tenemos que ser muy prudentes, muy cautelosos, cuidarnos mucho, porque de pronto te van armando hasta que te pegan el empujón, y cuando te pegan el empujón después el regreso no es al otro día, viste, porque todos hace 2 años cantamos vamos a volver. Porque yo canté en la Plaza de Mayo el 25 de mayo de 1973, se van y nunca volverán, y los escupíamos en la cara a los milicos. ¿Y cómo volvieron? Mierda, y nos mataron 30.000, o sea, digo, a los 3 años, claro, o a los 2 años y medio, ¿viste? Y ahí no sabés lo que era la euforia esa. Otra que la euforia esta de, ¿viste? Vamos a volver. No, se van y nunca volverán, gritamos. ¿Y cómo? Y a los 2 años ya estábamos que nos estábamos cayendo, y a los 3 años estos tipos arrasaron con todo. Y se llevaron por delante a todo el mundo. Digo, esto, entonces, bueno, hay que buscar, analizar en cada etapa histórica, en cada momento de la historia, qué fue las cosas que hicimos, qué fue lo que hicimos bien y dónde nos equivocamos para no volver a equivocarnos. A mí es lo que más, te diría que eso es lo que más me preocupa de la historia, ¿no? Más allá de la discusión sobre las figuras y la reivindicación y darle el justo lugar que tiene que tener cada uno, pero porque es una historia que luego tiene consecuencias, y en cada hecho que nosotros enfrentamos hacia adelante vamos viendo que enfrentamos coyunturas que de pronto son similares, y que hubo decisiones en esas coyunturas donde algunas fueron acertadas y otras fueron desacertadas. Entonces hay que estudiar aquellas que fueron desacertadas para no volver a repetir. Y en ese sentido, Aldo, vos has hecho un gran aporte desde tu libro La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, para poner un poco de claridad respecto a este gran conflicto que se dio hacia adentro, ¿no? En términos intestinos del movimiento, con la aparición de una forma de dar la pelea que era la guerrilla, una forma que se llevó, digamos, que tuvo expresiones en todo el tercer mundo, ¿no? Que se volvió una forma de construir poder y de dar una pelea a ese gran imperio, pero que justamente vos planteás muy bien y explicás muy bien en este libro, y le das reivindicación también a cada uno de los actores que intervinieron en este proceso, que fue un proceso que tuvo varios momentos, no fue lineal, Exacto. No fue único, y bueno, yo quería preguntarte que nos contaras, ¿no? A quienes hemos leído y a quienes no han leído aún todavía este libro, que ya va por su 2ª edición, ¿cómo fue el desarrollo, ¿no? ¿Cuáles fueron las diferentes etapas que atravesó el movimiento insurreccional en la Argentina, digamos, tras el derrocamiento de Perón en el 55 y con su regreso de Perón a la patria y al poder? Sí, este libro se llama La lealtad a los montoneros que se quedaron con Perón, porque está referido, la excusa del libro es contar la historia de un sector de la organización en el cual yo participé, que luego de la muerte de Rucci se plantea, digamos, un debate interno con la organización, y finalmente rompen en febrero de 1973 y crea esto que se llamó la JP Lealtad, Montoneros Lealtad, etcétera. Ahora, en realidad, eso que tal vez es casi la anécdota del libro, el libro lo que apunta es a revisar, a hacer un análisis crítico y autocrítico de toda la etapa, y a reivindicar la figura de Perón. Tal vez debería llamarse la historia de los 70 escrita o vista desde el peronismo, porque lamentablemente, y esto está muy, muy asentado, quienes han escrito sobre los años 70 reconocen 2 vertientes. La primera vertiente son los sobrevivientes de las organizaciones armadas, ¿no? Entonces ahí lo tenés a Bonazo, lo tenés a Berbisky, a Anguita, a Soane. Los 2 primeros fueron montoneros, los 2 segundos fueron del ERP,
que obviamente cuentan su versión de la historia. Dan la versión acomodada, digamos, al rol que ellos tuvieron y a las macanas que ellos se mandaron. Y a justificar, digamos, su paso por la historia. Y del otro lado aparecen otros historiadores como los Reato, los Joffre, que tienen una visión, digamos, cuestionadora hacia la guerrilla, pero ambos coinciden en lo mismo. El malo de la película se llamó Juan Domingo Perón. Entonces, si vos lo tomás a Reato lo más extremo de Reato, que es un libro que se llama Disposición Final, que es un largo reportaje a Videla. Entonces allí Videla dice, no, momento, las desapariciones, esta política, el terrorismo de Estado, no empezó el 24 de marzo, empezó con Perón. Y porque el antecedente de esto es la AAA, y eso lo creó Perón, eso lo dice Videla. Videla, diciendo eso, que trata de lavar lavar su espalda, digamos, y su responsabilidad histórica, y tirarle la responsabilidad histórica a Perón. Y desde la izquierda, los Bonazo y los Berbisky, qué sé yo, dicen lo mismo. Esto, claro, empezó con Perón, porque la creación de la AAA fue de Perón y nos castigó. Y lamentablemente, digamos, no hay voces discordantes en esta lectura histórica, y es la lectura histórica que miles de jóvenes han aprendido durante todos estos años. Entonces, cuestionar estos paradigmas, hay una serie de paradigmas que se han asentado. Cuestionar estos paradigmas es complejo, o sea, no es simple, porque hay que empezar a desmontar ideas que parecieran que sobre las que no se discute. Estos son los paradigmas de la historia, ¿no? Entonces, yo digo, hay un discurso que es el tachín de el Villique Montonero, que dice: nosotros éramos los jóvenes valientes que luchamos para traer a Perón. Cuando llegó Perón, se alió con la burocracia sindical y nos echó a patadas y nos echó de la plaza y pum. Bien. Entonces vos empezás a tomar, a pasar el tamiz de cada uno de estos conceptos tan afirmados y tan repetidos, y tenés que empezar a darle Disculpen el horario. Bueno, ¿qué va a ser? Te vamos a descontar del sueldo y la llegada tarde. No cobra el presentismo. Impresionante la movilización. Sí, no sé, yo también no podía llegar acá. Entre la lluvia y la movilización es bastante importante. Es muy grande. Ahora vamos a tener los caseroleros. Los que estuvieron el otro día pidiendo flanco en casero, ahora van a estar pidiendo los ahorros en los bancos. Claro. Sí. Hoy pensaba en tu libro, ¿no? Digo, toda esta lucha para que se vuelva a repetir lo mismo, con los mismos protagonistas, tanta sangre, tanto sufrimiento, tanta lucha. Estábamos recordando, hablamos mucho de tu libro con Erika. Bueno, en este momento justo estábamos conversando sobre ese tema y sobre las diferentes perspectivas que desde diferentes tribunas, ¿no? Que comparten y construyen un paradigma en el que Perón es el malo. Y bueno, y eso, viste, parecería ser que es como que está, digo, aquel gorilismo que en 1945 participó de la Unión Democrática desde la derecha y desde la izquierda ilustrada, porque Perón era la expresión del nazifascismo en la Argentina, terminan, digamos, diciendo, cuando estos autores de la historia reciente fundan esta idea del Perón, del tercer Perón malo, del tercer Perón creador de la AAA, facho, etcétera, etcétera, terminan dando la razón, ¿no? Dice, ¿vieron? Nosotros ya lo dijimos en el 45.
muchos de ellos son los mismos que lo habían dicho en el 45, hicieron un breve paso por el peronismo, muy brevísimo paso por el peronismo, y volvieron a su gorilismo anterior, ¿no? O sea, no es fácil, y por eso también hay que estudiar los personajes y de dónde vienen los personajes y cuál es la autoridad histórica y moral que tiene un personaje para hacer una sentencia, ¿no? Es decir, porque si yo hasta ayer era antikirchnerista y tuve 2 meses porque me dieron una chapa en un ministerio, entonces fui kirchnerista a muerte, y claro, y a la semana siguiente me fui enojado con el kirchnerismo y desde ahí pontifico contra el kirchnerismo, ¿viste? Entonces voy a decir, para, a ver, hay que buscar los antecedentes para armar la sentencia. Claro, ¿viste? Y en esto, en la gente que ha escrito sobre esto, y hay mucho de eso, ¿no? O sea, de visiones que eran anteriores, que eran previas a su ingreso o su paso, su tránsito por el peronismo, y que luego volvieron rápidamente. Bonazo es un caso de él, pero además lo cuenta él dice, yo me hice peronista en la campaña electoral del 73, un poco antes de la campaña electoral, y dejé de ser peronista el 20 de junio en Ezeiza. O sea que, a ver, más o menos reconoce haber sido 4 o 5 meses haber pasado por el peronismo. Él tiene la honradez de reconocerlo. Claro. En cambio tenemos acá viejos servicios de la Armada que la van de peronistas ortodoxos que fueron mandato completo secretarios de Cultura de Menem, descubrieron a 2 semanas de que Menem era una porquería, después fueron mandato completo secretario del Conferi de Medios de Kirchner, después descubren quién es Kirchner y quién es. Después fue interventor hace poco en esta efímera y tristísima intervención del partido junto con otros personajes olvidables, algunos rescatables que le tengo simpatía como el Campolongo, otros que verdaderamente son tristes, y que sin embargo historian el peronismo, porque están en este portal, esta agencia Infobosta o Gorila Info o algo por el estilo, y que se permiten dar... Lo gracioso es que siendo interventor dentro del partido, formaba la juventud del PRO en ciencias políticas. Así que estos personajes, no solamente a la izquierda como Bonazo por lo menos lo reconoce. Bonazo lo reconoce. Sí, lo reconoce hasta cierto punto. Hasta cierto punto, desde hasta luego. cierto punto. O sea, lo sabemos aquellos que nos hemos ocupado de... No, y lo citamos porque es notorio, pero hay montones de segunda y tercera línea. Pero bueno, y este personaje lamentable del que vos hablás es parte también de todo esto, ¿no? Porque estas son las cosas que por ahí que también hay que entender, ¿no? O sea, ni las visiones de una izquierda infantil, digamos, que se mete en el peronismo, ni las visiones del peronismo o casazurdo ortodoxo, que en realidad han estado siempre pegados a los milicos y a los liberales. Sí, ni Ponaz y Falanco, claro, como los acusaban los gorilas. Pero sí, siempre que ni siquiera a los milicos, viste, sí, porque mira, yo ahora no para este libro, sino para el otro libro que terminé de escribir, que es el libro sobre Francisco. Eso te iba a preguntar. Me metí mucho en revisar la etapa del año del 74 y 75. Para mí el 75 es el año más terrible, es el peor año de la historia argentina, ¿no? Digamos, el acoso, es decir, lo que sucedió en el año 75 tiene un nivel de espanto, de dolor, de crisis, de cosa fea que confusión. Sí, muy grande. Muy grande. Y ahí, claro, está el tema del Rodrigazo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que traen a Rodrigo? Rodrigo era un ingeniero que tenía poca idea de la economía, pero con él traen el que ponía el cerebro, ahora se me va a escapar el nombre, pero era un fulano que luego siguió en el equipo de Martínez de Oz, ¿no? Era uno de estos tipos del establishment y que luego siguió un apellido
muy conocido. ¿Y quiénes son los que traen a Rodrigo y el nacionalismo? Entonces son los nacionalistas que en su afán de el nacionalismo de derecha lo traen a este tipo y le entregan la economía a los liberales, que aplican un plan asquerosamente liberal que luego fue, digamos que duró 2 meses, ¿no? Pero que luego eran las mismas ideas que iban a aplicar a partir del 24 de marzo. Fue la antesala, digamos. Fue el preámbulo. Claro, el preámbulo. De lo que después se resolvió en el arena de lo político. Exacto. ¿No? De pasar de un gobierno democrático a un gobierno de facto. Pero el antecedente en materia económica fue desde luego previo. Y yo creo que, bueno, que después de peronismo, el nacionalismo, si no es peronista, no es nacionalista, no es nacional. Claro. ¿No? Digo, entonces... no es fácil historiar sobre el peronismo y no es fácil, digamos, generar este tipo de sentencias tan rígidas, ¿no? Yo busco en el enfoque histórico buscar una forma de equilibrio, ¿no? Porque, digo, bueno, primero no victimizar, es decir, no jugar siempre en esa cosa de la victimización, ¿no? Pobrecito mi gente, mirá lo que me pasó. Bueno, está bien, pero acordate que vos te llevaste puesto a al otro, te mandaste esta macana, esta otra macana, entonces eso genera reacciones del otro lado, y aunque los que están del otro lado no me gusten tanto, también tengo que entender que había, digamos, hechos de acción y reacción en una época, digamos, con una instalación de tanta violencia, porque recién empezábamos diciendo, bueno, hay toda una etapa que va hasta 1973, hasta el 25 de mayo de 1973, donde la lucha armada se plantea en América Latina y en los países del tercer mundo como una de las vías para el logro de la liberación. En el caso argentino hay digamos, eso tiene se da dentro del marco de lo que es la lucha por el retorno de Perón y el retorno de Perón al poder, ¿no? Entonces es ese pensamiento, digamos, y ese formato de lucha se incorpora a lo que es la lucha del peronismo, pero una lucha del peronismo que no nació con la JP ni con los Montoneros. Entonces, este es el primer paradigma. A ver, muchachos, vamos, emparejemos y larguemos. Yo no puedo decir que nosotros fuimos los que luchamos para traer a Perón. Sí es cierto que nosotros luchamos, pero luchamos 2 años, 1 año y medio, porque... a ver, Montonero nace en el 70 y lo de digamos, la eclosión o la gran participación juvenil en el peronismo y en los sectores de izquierda del peronismo empieza recién a fines del 71 y te diría con fuerza en el año 72, y ya aproximándonos a la elección, porque inclusive en lo que son los movimientos estudiantiles, básicamente, de el cordobazo, el rosariazo, etcétera, etcétera, de los cuales nosotros participamos también, pero no lo hacíamos ya en ese momento como una expresión orgánica del peronismo. Era más bien, digamos, esta cosa de la expresión, lo que podés ver en la calle hoy, bueno, la gente movilizándose por una reivindicación concreta, es decir, entonces, ahora, previo a eso, de 1955 hasta ese momento, habían pasado 16 años, donde hubo toda una etapa que nació en 1955 de la resistencia peronista, que son los injustamente olvidados de esta historia, porque, viste, cuando se habla de los que lucharon, te olvidás de Luis Nel. No, pero pará, porque Nel y Rulli llegan a esta etapa. Sí, no hay que hablar. Tristán, por ejemplo. Claro, pero Tristán. Digamos, hay que hablar más atrás y
lamentablemente de nombres que son absolutamente desconocidos aún para los historiadores. Un César Marcos, Claro. ¿viste? Un César Marcos. Yo la verdad que desconocía de su existencia hasta que me puse a estudiar la historia del peronismo. Y un César Marcos era un líder y un formador. Sí, totalmente. Yo lo conocí Ahora, por Rulli, digamos, que lo menciona en su claro. libro también. Ahora, hay un montón de gente que sufrió cárcel, sufrió tortura, sufrió persecución, Exilio. y básicamente gente de pueblo. O sea, y esto también es interesante analizar. Claro, no había periodistas famosos, escritores, poetas, entre esa gente que caía en 1955. Eran laburantes del frigorífico, laburantes de la carne o ferroviarios, cuyos nombres nunca van a aparecer, digamos, en las marquesinas de la historia. Porque bien, mira, en esto, y yo lo cuento en el libro, Cacho el Cadre daba una definición muy piola de esto. Dice: cuando yo caigo preso en el 62 por el plan Conintes, dice, en la cárcel éramos un 90% de gente, de trabajadores, gente que era laburante, delegados de fábrica, etcétera, etcétera, y media docena o una docena de universitarios. Pues él ya estaba estudiando en la universidad. Dice: cuando caigo en el 68 por segunda vez, y él está desde Tacorralo hasta el 25 de mayo, esa proporción se había invertido. Si éramos 90% estudiantes, gente que venía, había pasado por la universidad, y un muy pequeño grupo que pertenecía a los sectores trabajadores. Entonces, digo, hasta hay una cuestión de clase, por la cual están injustamente olvidados. Claro, yo me acuerdo que hace poco ahí se hizo un homenaje en la cárcel de Ushuaia a los presos peronistas que habían estado en la cárcel de Ushuaia. Entonces, por el Facebook, un compañerito de Río Cuarto, que yo pongo quiénes eran los que estuvieron en ese homenaje, y me dice: uy, dice, este viejo, claro, es un viejito ahí de Río Cuarto, que los jóvenes de hoy desconocen por completo de su historia, de quién era, y qué sé yo, y de pronto, viste, el pibe sorprendido porque, bueno, ahí tenías un héroe en vida y jamás le diste pelota, viste. Ahora, si yo te pregunto quiénes fueron, me vas a hablar de Rodolfo Walsh, me vas a... digo, viste, te van a surgir 3 o 4 nombres. Ahora, de ese viejito que vivía enfrente de tu casa y que se comió la cárcel de Ushuaia cuando la había cerrado Perón y la reabrió la Libertadora para meter a los presos peronistas, vos no sabías que ese hombre había estado luchando por el regreso de Perón mucho antes, muchísimo antes de que yo naciera, de que Firmenich naciera, viste, estábamos tomando la mamadera cuando había cientos de miles de compañeros a lo largo y ancho de todo el país, la gente humilde, y en las cocinas de las casas de los trabajadores, donde se estaba dando la resistencia peronista. Entonces, primer paradigma que hay que reconstruir. Nosotros, cuando se dice quiénes luchamos, entre comillas, por el retorno de Perón, hay que poner en su justa medida y armoniosamente todo. Es decir, no, un momento, acá, viste, y muchos de esos compañeros que sufrieron la cárcel, que dieron la pelea en los primeros años, luego fueron dirigentes sindicales, y cuando se convirtieron en dirigentes sindicales llegamos nosotros a cuestionarlos porque eran los burócratas sindicales. ¿Viste? Y digo, sí, está bien. En ese momento este muchacho, este hombre, se terminó convirtiendo en un gordo panzón, que era un... Pero pará, vos no podés desconocer que este mismo hombre tuvo una trayectoria de lucha, de pelea, que también reclama su derecho al reconocimiento, y tiene razón. Y yo llegué ayer, ¿no? Es decir, una de las cosas, yo digo, había una unidad básica que decía
tenía un cartel que decía, el peronismo no es una película continuada que empieza cuando usted recién llega. Porque muchos creyeron eso. ¿Viste? Siguen creyendo. Lo siguen creyendo. La historia empieza cuando llegué yo, ¿no? Claro. Flaco. Antes que llegue yo, mirá, vos me hablás del 2001, porque no te acordás bien del 2001, y yo digo, ay, qué viejo que soy. Y porque, claro, me estoy acordando de todas las crisis anteriores, de todas las hiperinflaciones que vivimos, y que el país siguió, no estalló, no seguimos, los argentinos no seguimos vivos. Pero bueno, ya, y mucho antes de que yo empiece con esto, había un montón de gente atrás mío, y atrás de esos había un montón que fueron los que hicieron el 17 de octubre, y podemos seguir para atrás también. Entonces, digo, estos son, porque claro, cuando se le pone todo el énfasis a que si los que lucharon, luego Perón se enojó con ellos y qué sé yo, luego hay la segunda, un segundo tema con esto, ¿no? Primero, en qué momento empezó la lucha armada de las organizaciones peronistas, y luego qué cantidad de gente había allí. Y era un puñadito, no había 30.000. Por ejemplo, y lo digo en el libro, Perdía reconoce, dice, cuando en julio de 1972 yo me hice cargo de la columna Rosario, no llegábamos a la media docena de cuadros. 1972. Media docena de cuadros. Porque había habido una fractura, que eran los sabinos que se habían ido en ese momento. Bueno, yo en una charla que daba, que fui a dar por el libro Rosario, después me levantó la mano uno, Cacho de María, un gran compañero, y me dice, y que yo no lo conocía ahí, dice, no, te corrijo, dice, éramos como 14 o 15, ¿viste? Te corrijo, ¿viste? Éramos 14 o 15. 1972. Y Perdía, porque lo dice él, dice, claro. Y en diciembre, cuando fuimos a hacer un acto, que ya, digamos, ya había llegado Perón y ya se acercaba la campaña electoral, dice, juntamos 5.000, había 5.000 compañeros cantando Fari Montonero son nuestros compañeros. Ajá, ¿viste? Diciembre de 1972. Entonces, digo, cuando se dice, porque todos nosotros los que luchamos, que los que luchamos, digamos, yo no me incluyo, aunque puedo mostrar un carnet, yo tengo un carnet que me dieron en la Comisión de la Memoria de La Plata, donde se encontró el archivo de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de La Plata. Esto fue durante el gobierno de Duhalde, el gringo Soria lo encontró eso. Se hizo un museo con todos los archivos de la inteligencia policial. Y uno puede ir a preguntar si tiene una carpeta ahí. Entonces, bueno, había que mandar una cartita, qué sé yo, mandé para preguntar, ¿viste? Bueno, después me mandaron, dice, sí, señor, dice, bueno, me llama una mina toda ceremoniosa, dice, sí, yo tengo que, como dándome el pésame, ¿viste? De que tenía una carpeta ahí, y yo contento, digo, pues voy a ir a ver qué dice la carpeta y cuando voy, me dan la tarjeta, porque era, digamos, viste, como un tarjetero y después las carpetas colgantes. La carpeta colgante mía no estaba el tarjetero, ¿no? Entonces, bueno, ahí figuraba nombre, apellido, documento, padre, madre, y decía mesa DS, ¿no? Y yo digo, ¿y qué es eso de mesa DS? Bueno, señor, dice, mire, la inteligencia se organizaba en mesa, había la mesa estudiantil, la mesa sindical, bla, 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 y DS era delincuente subversivo. Digo, y yo desde mayo, eso estaba fechado mayo de 1972. Yo cumplí los 17 años en abril, o sea que yo era 16 a 17 recién cumplido. Así que yo desde los 17 años hasta la fecha tuve una ficha acá
que decía delincuente subversivo. Y el otro dato, que la ficha era 290, el número que tiene la ficha es 294. Esto te está dando un número también. Si había 300, si en mayo de 1972 300 supuestos subversivos fichados, y yo de subversivo en ese momento te diría que no, no mataba una mosca, bueno, no eran miles y miles y miles. Realmente, digamos, en lo que es toda la estructura de la juventud de JP de Montoneros, el gran engorde de la organización viene con la campaña electoral, sigue, digamos, después del 25 de mayo, pero hay una gran incorporación que se produce incluso después de la muerte de Perón. Entonces eran chicos que, si vos ves las listas de desaparecidos y encontrás que es Wes y Jup. Y la Wes, porque yo era responsable de la Wes se formó en abril o marzo, fue abril-marzo del 73. O sea, ya habíamos ganado la elección, y estábamos por asumir el gobierno, cuando se forma la UES. Entonces, y en realidad, digamos, se empieza la gran cantidad de gente metida en la UES, y en la JUP se da luego del proceso, o sea, de cuando ya estamos en democracia. Que esa es la gran masa de chicos desaparecidos, son esos chicos que habían ingresado, que además pasaron muy rápidamente, digamos, de ser cuadros universitarios o secundarios que entraron y en pocos meses terminaron, digamos, siendo cuadros de la organización, y en pocos meses, después cuando vino la represión, fueron los primeros, digamos, en caer, porque claro, eran aquellas capas de la superficie de la organización las que más estaban expuestas a las caídas. Luego tenemos, por seguir con algunos de los paradigmas, la masacre de Ezeiza. La palabra masacre de Ezeiza la inventó Berbisky, Horacio Berbisky. Qué raro. Porque si vos lees en todos los diarios de la época, ninguno te habla. Ninguno dice masacre. Hablan de incidentes. Pero claro, ahí se construye un paradigma, porque dice, bueno, que justifica todas las cagadas posteriores que Montoneros hace, empezando por la muerte de Rucci. A Rucci lo matamos, dice, porque es el responsable de la masacre de Ezeiza. Entonces vos tenías que, claro, para justificar una muerte horrible, desubicada, que además, digo, con todas las connotaciones que tiene Rucci, que el primer hecho de no hacerse cargo, hasta el día de hoy, Perdía y Firmenich dicen, y no sé quién lo habrá matado, ¿no? ¿Viste? Bueno, todos los demás, Bonazo, Berbisky, ya todos dicen que sí, ¿viste? Fue la orga. Pero necesitaban crear, claro, un antecedente, bueno, tenía que haber un antecedente demasiado jodido para esto. Entonces, este antecedente es que se produce una emboscada hacia las columnas que venían a acercarse al palco, bla, 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 y desde el palco con armas largas nos tiran y una gran masacre. Bueno. Primer dato, en un evento donde había entre 2 millones y 3 millones de personas, hubo 13 muertos. 13 muertos. No puede ser. No hay, digamos, no todos los datos, más los que da Berbisky y los que dan todos los diarios, son 13 muertos. Es decir, a ver, un muerto es una tragedia, no quiero minimizar. A ver, digo, no, esto lo digo por la gente por ahí que escucha, pues dice, 13 muertos, mirá qué risa. No, totalmente. Pero donde hay 2 millones de 3 millones de personas y hay semejante cantidad de armas, decir, bueno, 13 muertos no es una masacre. Pero luego yo me pongo a estudiar
el origen político, digamos, la pertenencia política de los muertos. Entonces, ¿qué encuentro? Encuentro que hay cuatro claramente que pertenecen a la tendencia revolucionaria. Es decir, hay 2 o 3 que son cuadros de la organización, dos que son cuadros de la organización, otros 2 que son pibes más militantes, pero que pertenecían, digamos, a la tendencia. Ahora hay 3 de los muertos que pertenecen, perdón, me estoy equivocando, son 5 y 4, así, había uno más. 5 que pertenecen a la tendencia revolucionaria, 4 que pertenecen a los del palco. Entonces, si acá vos me mataste 5, yo te maté 4, ya no es una masacre, ya vos me tiraste. Es un enfrentamiento. Es un enfrentamiento. Vos tiraste y yo también tiré. Claro. Y yo también tiré. Y después, el resto, los 6 o 7 que quedan, son gente, claro, gente común. Los 3 millones eran gente comunes. No, y iba gente con la familia que terminó. Gente con la familia. Vos imaginate en una movilización, en cualquier ahora, movilización claro, de esta, totalmente, donde vos vas, que de pronto empiecen a sonar los tiros y claro, vos empieces a sentir que silban las balas arriba de tu cabeza y vos no sabés y no podés correr porque sí, totalmente. es todo, viste, está todo el mundo amontonado, etcétera, etcétera. Entonces, digo, yo le dedico como 16 páginas a lo de Seiza, al análisis de Seiza, para desmontar esta idea, es decir, bueno, fue un enfrentamiento de los que se producen al día de hoy en cualquier acto del peronismo, solo que no hay, ahora se pelean porque ¿qué se pelean en los actos? Por ver quién pone los carteles más cerca. Totalmente. Y quién llegó con la columna más cerca del palco, ¿viste? Ya unos atropellan, los otros atropellan. Bueno, entonces vos imaginate, en Ezeiza yo hice un cálculo y después, yo hice un cálculo y después Firmenich dice el mismo cálculo, digo, bueno, es lo que yo calculé. Había unos 500 locos o 300 locos arriba del palco, de entre los que había algunos personajes nefastos de esto que luego integraron la AAA, bueno, el caudillo, con armamento arriba del palco, custodiando el palco. Ahora, había 5.000 cuadros de la organización que veníamos con las columnas, que veníamos armados, o sea, las cabezas de columna que eran las los combatientes y las VR, que eran los que estábamos encuadrados, por cada columna había 5 o 6 que veníamos armados. Con armas cortas, sí, bueno, sí, pero las armas, esto es como decir, yo tenía un arma, una 765, claro, si no es una banderita, no es justamente una banderita para saludar a los niños, es un arma. Entonces, cuando de pronto, atrás del palco, la columna sur que venía intenta rodear el palco, tropieza con los cordones del CDO, empiezan a cagarse a trompada, primero trompada, después cadenazo, después alguno tira el primer tiro, claro. Luego lo que se armó ahí, entre tantas armas, bueno, fue una gran confusión, que nadie sabía de qué lado se tiraba o no se tiraba. Totalmente. Pero vuelvo, y para cerrar esta idea de este punto, digo, no fue una masacre, fue un lamentable enfrentamiento entre distintos sectores del peronismo que motivaron, digamos, que Perón no se pudiera reencontrar con su pueblo después de 18 años, y los grandes perjudicados, como siempre, de las peleas de las minorías fue el pueblo, que no pudo escuchar a Perón, y Perón que no se pudo reencontrar. Exactamente. ¿No? Bueno, Aldo, te queremos agradecer por la participación en el programa y esperamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sure.